anochecer bastante lluvioso y bastante frío en Bogotá, con unas ráfagas de aguaceros y ventiscas durante toda la tarde y un frío que cala huesos. Buenas noches para todos. Soy Catalina Ucros, hablando del tema que venimos hablando los fines de semana, que es el tema de anatomía, que es importante repasar la anatomía de superficie y aprender algunos rasgos característicos de la anatomía de los hombres y las mujeres que son muy útiles para las personas que trabajamos en estética y en medicina estética. Muy buenas noches a Patricia Elena, a María González. Muchas gracias por estar aquí. Aquí tengo a Pilar Noriega. Hola, Pili. Qué placer que puedas estar conectada. Vamos a hablar acerca de la morfología anatómica del brazo. El brazo es el segundo segmento del miembro superior. Está articulado a la cintura escapular por la cabeza del hueso húmero, que se articula en una cavidad casi plana que tiene el hueso escápula, que se llama la cavidad glenoide. La articulación del húmero es la articulación con movimientos más amplios en el cuerpo, la articulación del hombro, perdón. Esa articulación del hombro entre la cavidad glenoide del omóplato y la cabeza humeral es una articulación que tiene amplísimos movimientos de flexión, que es cuando llevamos el miembro superior hacia adelante, extensión, que es cuando llevamos el miembro superior hacia atrás, aducción, que es bien amplia, pero que en posición anatómica está bloqueada por la presencia del tronco. Sin embargo, cuando hacemos flexión podemos ampliar el rango de aducción. Abducción, que yo normalmente le digo abducción, porque los colombianos, los latinos, tenemos una dicción muy pobre en el cambio de la B y la D. Entonces prefiero decir abducción que decir abducción para que no se preste a confusiones. Una abducción muy amplia hasta la horizontal. Después de la horizontal terminamos con flexión, rotación interna. Una rotación interna bien importante que podemos evidenciar estando de pie en posición anatómica, que es llevando toda la cara anterior del miembro superior hacia adentro. Esa es la rotación interna. Y una rotación externa un poco menos amplia, pero que trata de llevar la cara anterior del miembro superior hacia afuera. La conjugación de todos estos movimientos de flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna y rotación externa nos da como resultado una amplísima circunducción, que era la que yo refería la semana pasada cuando hablaba de la canción desesperada de Pablo Neruda, donde decía, hago girar mis brazos como dos aspas locas. Este tipo de movimiento es el que permite que los humanos, siendo un bípedo erecto terrestre, podamos transitar en el agua, es decir, podamos nadar. Nosotros no podemos volar, pero sí podemos nadar. La natación nos la facilitan los movimientos sincrónicos de toda la columna vertebral y el raquis, y obviamente los amplísimos movimientos de circunducción que tenemos en la articulación del hombro. Es por eso que la articulación del hombro es la que más sufre en los deportistas nadadores, y tenemos un síndrome en traumatología y ortopedia que se llama el síndrome del hombro del nadador, que además se puede luxar con mucha facilidad. El brazo, como segundo segmento del miembro superior, tiene un esqueleto compuesto por un solo hueso, que es el hueso húmero, que tiene una epífisis proximal, en la cual está la cabeza anatómica del húmero, que es la superficie articular para la articulación del hombro, con dos tuberosidades, una grande arriba y adelante que se llama el troquín, y otra un poco más pequeña abajo y adelante que se llama el troquíter. Esos promontorios óseos sirven de punto de inserción al grupo de músculos que llamamos los rotadores. En anatomía de superficie, el brazo empieza en el surco deltobicipital, donde el músculo deltoides, las fibras anteriores del deltoides, se cruzan con las fibras del músculo bíceps braquial. Es el punto en anatomía de superficie donde termina el hombro y empieza el brazo. En anterior. En posterior es en el surco
dorsal, donde las fibras posteriores del deltoides se cruzan con las fibras del ancho dorsal, que es ese amplio músculo en la espalda que va a terminar en adelante e interno en el fondo de la corredera bicipital, en el hueso húmero. La corredera bicipital es un surco que se forma en el hueso húmero por el paso del tendón de la larga porción del músculo bíceps braquial. En el brazo tenemos un compartimento anterior donde se encuentra el músculo bíceps, que tiene dos porciones, una larga porción y una porción corta. Ese músculo bíceps va a terminar en el antebrazo, en la tuberosidad bicipital del radio. El músculo bíceps es un flexor del brazo y es un flexor del antebrazo sobre el brazo. También tenemos otro músculo un poco más profundo en el compartimento anterior, que se llama el músculo braquial anterior, que se inserta en el húmero y que termina en el cúbito. Y tenemos otro músculo más arriba que se llama el músculo coracobraquial, que empieza allá metido entre la cintura escapular en una apófisis que tiene el hueso omóplato, que se llama la apófisis coracoides. Por eso el músculo se llama coracobraquial, porque va de la apófisis coracoides a la cara interna del hueso húmero. Esos músculos son flexores del hombro, y obviamente los que terminan en el antebrazo son flexores del antebrazo sobre el brazo, o sea, flexores del codo. El brazo tiene un compartimento posterior donde se aloja el músculo tríceps. El músculo tríceps braquial tiene tres vientres, en la larga porción, el vasto interno y el vasto externo. El músculo tríceps es un extensor del hombro y es un extensor del codo. El brazo está, los paquetes musculares del brazo están envueltos por una fascia, que es la fascia braquial, pero entre el espacio del músculo coracobraquial y el vasto interno del tríceps braquial hay un cojín de grasa que contornea el brazo, particularmente en la mujer. Ese cojín de grasa se puede fundir a la grasa laxa que ocupa el hueco axilar, y también puede alojar en ocasiones tejido mamario, sobre todo en las mujeres en las cuales hay mama supernumeraria axilar. La mama supernumeraria axilar es un fenómeno anatómico. Algunos lo consideran una malformación congénita menor, otros no, pero es un fenómeno anatómico muy frecuente en los mestizos latinoamericanos. Nosotros tenemos con mucha frecuencia mamas supernumerarias. La más frecuente, obviamente, es la mama supernumeraria axilar. El brazo tiene una longitud proporcional a las proporciones del cuerpo. Generalmente el brazo en las personas que tienen su cuerpo ajustado a la divina proporción tiene la misma longitud que tiene el diámetro biacromial, y el brazo en las personas que tienen biotipos pícnicos es un 20% más corto que la amplitud de los hombros, y en las personas que tienen biotipos leptosómicos o famélicos son mucho más largos, son un 20% más largos que la amplitud de los hombros. El brazo, como segundo segmento del miembro superior, termina en el codo. En anatomía de superficie termina en el pliegue del codo por delante, en el promontorio epitroclear adentro y en el promontorio epicondilio afuera, y atrás en el vértice del olecranon. El epicóndilo es parte, el epicóndilo y la epitroclea son parte del hueso húmero, y el olecranon es parte del hueso cúbito o hueso ulnar, que corresponde al esqueleto del antebrazo. ¿Qué más les puedo decir yo del brazo? En los hombres y en las mujeres es completamente diferente. Las mujeres tenemos unos brazos con unas masas musculares un poco más pobres que lo que tienen los varones. Nuestros brazos pueden llegar a ser a veces la mitad o casi que un tercio de la masa de nuestros muslos, mientras que en los hombres los brazos son
generalmente el equivalente al 75% de la masa de los muslos, es decir, los machos de nuestra especie tienen brazos más poderosos con más grandes masas musculares, porque su diseño mecánico es un diseño para cargar y para levantar gran cantidad de cosas, mientras que para las mujeres no es para levantar, sino para cargar. Nosotras tenemos un cuerpo diseñado como un canasto para cargar las crías, una entre la barriga, otra pegada a la teta, otra a la espalda, así que es la musculatura paravertebral la que hace más esfuerzos de carácter mecánico para luchar contra la gravedad, mientras que en el varón esos esfuerzos de carácter mecánico en lucha contra la gravedad los hacen los miembros superiores. Por eso los miembros superiores de los varones de nuestra especie son muchísimo más musculados y son muchísimo más robustos que los de las hembras de nuestra especie. Los brazos tienen un vello sumamente fino, tanto en la mayor parte de los varones como en todas las mujeres, y las personas que tienen resistencia periférica a la insulina con frecuencia presentan hiperkeratosis folicular, particularmente en el área deltoidea y en la cara posterior del brazo. Esa hiperkeratosis folicular da una aspereza importante a la piel que también merece un apropiado tratamiento estético. La forma geométrica del brazo es una forma cilíndrica, muy bien contorneada en la mujer, repito, y muy bien ranurada y musculada en el varón, donde se pueden apreciar en los varones que tienen cuerpos trabajados, podemos apreciar cada una de las masas musculares por separado sin mayor dificultad. Luego tenemos en el miembro superior el tercer segmento, que es el antebrazo. El antebrazo también tiene una forma cónica de base superior y de vértice inferior trunco y aplanado en sentido anteroposterior. La cara anterior es plana y la cara posterior también es muy plana en el antebrazo. El antebrazo empieza en la articulación del codo. La articulación del codo es una articulación que conjuga el olecranon, que es la epífisis proximal del hueso cúbito o hueso ulnar, se articula con la tróclea, que es un accidente óseo, parte de la epífisis distal del húmero, en esa articulación que se llama articulación del codo. Sin embargo, ahí en ese segmento proximal del antebrazo y a nivel de la articulación del codo tenemos otra articulación sumamente compleja, que es la articulación húmero radial, en la cual el radio se articula con una pequeña esfera. El radio en su cúpula radial se articula con una pequeña esfera que es el cóndilo humeral, en la articulación húmero-radial. Esa articulación no es tan importante para el codo como es importante para los movimientos propios del antebrazo, que son los que van a dirigir la mano. Los tentáculos de la inteligencia del humano están en los ojos y en las manos. Entonces, como tentáculo es algo que tienta, algo que cobra información y la manda al centro de información, que es el cerebro. Nosotros a través de la vista y a través del tacto y de la manipulación de los objetos le enviamos gran cantidad de informaciones al cerebro. Y el brazo se convierte en esa parte del robot que es capaz de llevar los tentáculos de la inteligencia a lugares distantes del centro de mando de esa inteligencia, que es el sistema nervioso central, que es el cerebro. Entonces, por esa razón, el tipo de movimientos que desarrolla el miembro superior tienen tal amplitud que le permiten a este tentáculo de la inteligencia llegar a lugares más distantes que el propio cerebro. Y además hacer una serie de modificaciones de esos lugares distantes de acuerdo con las intenciones que tiene el cerebro. Toda la conformación mecánica del miembro superior está dirigida a mejorar las cuestiones de la mano y las funciones de la mano. Ustedes piensen qué sería de nuestra vida como humanos si tuviéramos el cuerpo de un tiranosaurio rex, con esos bracitos pequeñitos
y esas manitas casi pegadas al tronco. No podríamos hacer toda la manipulación que hemos hecho del entorno, ni podríamos haber hecho toda la modificación que hemos hecho de la naturaleza, en algunos casos para bien, en otros para mal, pero finalmente todo eso está dado porque el miembro superior es capaz de llevar los tentáculos de la inteligencia a otros lugares más distantes que el propio cuerpo. En el antebrazo, además de esos movimientos de flexión de codo y de extensión de codo, que la extensión se limita hasta la posición anatómica, la flexión en el codo está limitada de acuerdo con la gran masa muscular. Los pacientes, las personas que son muy musculadas tienen mayor limitación en la amplitud de los movimientos porque la masa muscular les va a impedir el acercamiento de los segmentos. Entonces, la condición de flexión nos permite acercar la naturaleza al centro de mando y la condición de extensión nos permite acercar el centro de mando a la naturaleza, porque a través de todo lo que hacemos con las manos enviamos la información al sistema nervioso central. Entonces el antebrazo, además de esos movimientos de flexión y extensión, tiene unos movimientos propios de sí mismo, que son el movimiento de pronación, en el cual el radio pasa por encima del cúbito y el radio se llama radio porque es capaz de describir una circunferencia. Y otro movimiento de supinación que desmonta el radio de por encima del cúbito y lo vuelve a la posición anatómica en la cual el cúbito y el radio son paralelos. El cúbito adentro y el radio afuera. La otra cosa bien interesante que tiene esto es que a nivel del radio está el pulgar y a nivel del cúbito está el meñique. Y ya voy a ir para allá. En el antebrazo tenemos un compartimento muscular anterior donde se encuentran todos los músculos flexores y pronadores. Flexores y pronadores. Importantísimo para los que hacen técnicas manuales. Y en el dorso se encuentran los extensores y supinadores. Flexores y pronadores, extensores y supinadores. ¿Ah? ¿Extensores y supinadores de quién? De la mano. Porque toda la mecánica del antebrazo, como la mecánica del miembro superior, está en función de la mecánica de la mano. La mano, el segmento más distal del miembro superior. La mano, el segmento con el cual esta especie ha domado la naturaleza. Pero antes de ir a la mano, la cara anterior del antebrazo es una cara muy lampiña, con un vello sumamente fino. La cara posterior o dorsal del antebrazo es una cara que tiene un vello un poco más hirsuto, tanto en los varones como en las mujeres, obviamente más hirsuto en las mujeres. Tiene un problema de carácter estético y de salud, y es que nunca le colocamos fotoprotección, entonces la piel del dorso del antebrazo es la piel que más dramáticamente se envejece durante la vida y que tiene un nefasto impacto al final de la vida. La piel que más se compromete con la dermatoporosis, que es un adelgazamiento extremo de la piel con segmentos atróficos, con cambios pigmentarios. Ella, aquí Marcela Orozco está diciendo que odia ese tejido axilar. Es posible que Marcela Orozco tenga una mama supernumeraria. Yo le recomiendo consultar un cirujano general para que le haga un apropiado diagnóstico y tratamiento. El tratamiento tiene que ser escisión quirúrgica. Escisión quirúrgica, no liposucción. En el dorso del antebrazo, repito, tenemos vello, mucho más hirsuto en el varón que en la mujer, y ese vello protege intensamente la piel de ese deterioro. Sin embargo, con el paso de los años, por causa del abuso en la exposición solar, vamos perdiendo el vello, esa piel se hace lampiña y se hace dermatoporótica.
Hablo de eso en especial porque es clave que quienes trabajamos en estética y en medicina estética empecemos a preocuparnos por la salud de la piel, del antebrazo, por proteger la piel del antebrazo en la misma medida en que protegemos la piel del rostro. Siempre estamos ocupados de la fotoprotección en el rostro, siempre estamos ocupados de la hidratación del rostro, pero nunca recordamos ni el dorso de las manos ni el dorso de los antebrazos. El dorso de las manos tiene la ventaja de que con frecuencia colocamos cremas o lociones humectantes, pero tiene la desventaja de que siempre las estamos lavando y las estamos frotando en los procedimientos. Así que dentro de los segmentos de piel fotoexpuesta permanentemente, que está la cara, el dorso de las manos y el dorso de los antebrazos, el que lleva la peor tajada de maledades, como decía una pacientica que yo tenía hace muchos años, es el dorso del antebrazo, en segundo lugar el dorso de las manos y finalmente el rostro, por el cual más nos preocupamos y le colocamos muchos más afeites y muchas más protecciones. El antebrazo se une a la mano por una articulación sumamente compleja de varios huesos, el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso, que forman un grupo de huesos que se llaman los huesos del carpo, que tienen una articulación muy compleja junto con los huesos del antebrazo, particularmente con el radio, no con el cúbito, que se llama la articulación del puño. Esa articulación del puño tiene movimientos de flexión, tiene movimientos de extensión, tiene movimientos de aducción y tiene movimientos de abducción. Esa articulación del puño juega un papel fundamental en unos movimientos que realiza la mano, que es el movimiento de oponencia. Este tipo de movimiento lo realizan muy pocas manos en la naturaleza. Lo realizan, por ejemplo, las manos inferiores de los chimpancés, porque los chimpancés son cuadrúmanos, ellos no son bípedos, sino cuadrúmanos. Tienen 4 manos, pero solo tienen oponencia con las manos inferiores, no tienen oponencia con las manos superiores. Por eso ellos no han logrado hacer con la naturaleza lo que hemos hecho nosotros. Esta condición de la oponencia de la mano está facilitada en primer lugar por la condición funcional mecánica de los huesos del carpo y en segundo lugar por el tipo de articulación que huesos del metacarpo, como el primero que corresponde al pulgar y el último que corresponde al meñique, hacen que es una articulación de cabalgadura. Aquí particularmente sobre el trapecio y aquí sobre el grande, de manera que podemos acercar el pulpejo del pulgar al pulpejo del meñique. Para los que somos técnicos manuales eso es clave, porque este movimiento es el que nos permite desarrollar una serie de acciones en las manipulaciones de los tejidos, tanto los superficiales como los profundos, y además nos permite realizar unos procesos de bombeo. Dice Diana Rada dice, por eso es mejor usar jabones que sean hidratantes y cremas humectantes corporales de calidad. Obviamente, cuando uno está utilizando afeites, tiene que usar afeites de óptima calidad, porque usar afeites baratos a lo único que lleva es a complementar la deshidratación. Entonces, la mano humana empieza a evolucionar a diferencia de la mano de otros primates. Y la oponencia nos permite una cantidad de acciones muy simpáticas. La primera acción, obviamente, es hacer la pinza. Esto hace que nosotros manipulemos intensamente todo en la naturaleza. La segunda función que hace es que permite hacer cuenca con la mano. Al hacer cuenca con la mano, cuando los humanos se encontraban en las praderas, ya no tenían que bajar su boca hacia el agua para beber, sino que podían levantar el agua en la cuenca de sus manos para beber. Eso le permitió al humano mantener el control del espacio, el control visual del espacio mientras abrevaba. Al mantener el control visual del espacio,
pudo mejorar sus posibilidades de supervivencia durante la mitigación de la sed. ¿Mm? Pero eso generó otro fenómeno. Cuando ustedes ven beber a un gatico o beber a un perrito, o cuando miran Natural Geo, ustedes observan cómo los animales entornan el cuerpo, bajan su cabeza hacia la fuente de agua, colocan su hocico y sacan la lengua para beber. En ese momento, ellos pierden el control visual del espacio y por eso los predadores pueden llegar a atacarlos. Además, ellos están bebiendo y su laringe está muy abajo para evitar que la laringe se llene de agua. Cuando nosotros nos levantamos o nos incorporamos para beber agua, esa laringe que está abajo se puede llenar de agua. Entonces, la laringe empezó a subir. Y por esa razón, nosotros empezamos a desarrollar otra serie de sonidos, más allá de los sonidos guturales y más allá de una o dos vocales, y desarrollamos no solamente 5 vocales, sino la posibilidad de modular a elementos vocales mixtos, como sucede en algunos idiomas, en los cuales hablan de 6 y 8 vocales, y eso nos permitió el desarrollo del lenguaje verbal. Ese desarrollo del lenguaje verbal se va sucediendo al tiempo de una serie de cambios en el sistema nervioso central. Este tentáculo acrecentó esta inteligencia, esa posibilidad de desarrollar este movimiento de oponencia fue la que terminó modificando el cerebro y modificando nuestras estrategias de comunicación. Y es por eso que el miembro superior es tan importante para los humanos y no lo apreciamos lo suficiente. Es increíble cómo una persona sufre más por la amputación de un miembro inferior que por la amputación de un miembro superior. Pero estos son los tentáculos de la inteligencia. Este movimiento de oponencia es el que nos ha permitido modificar la naturaleza. Si nosotros comparamos la radiografía de la mano de un humano con la radiografía de la aleta de un tiburón, vemos que hay una similitud importantísima en la estructura ósea. Pero ¿por qué? Perdón, de un tiburón, no, de un delfín, que es otro mamífero. Pero ¿por qué los delfines, que tienen un cerebro muy parecido al nuestro y que tienen unos sistemas de comunicación impresionantemente precisos y diversos? Ellos se comunican por ondas de radiofrecuencia, por telepatía, se comunican con sonidos con otros animales, particularmente con nosotros. ¿Mm? Pero ellos no, y hacen juegos muy complejos entre ellos, se ponen de acuerdo para hacer bullying, se ponen de acuerdo para ir a agredir a otros igualito que nosotros, perversos, pero no han modificado la naturaleza. Y la razón por la cual con un cerebro tan inteligente y casi tan perverso como el nuestro no lo han hecho es porque les hace falta esto, el tentáculo de la inteligencia. Ellos tienen una visión estroboscópica, sus ojos están casi a los lados, así que tienen una visión en casco. Nosotros no, nosotros tenemos una visión binocular de 2/3 de esfera. Pero lo que ha marcado la diferencia entre nuestra actividad en la naturaleza y la actividad de otros animales, posiblemente tan inteligentes como nosotros, es que nosotros tenemos este movimiento en la mano, el movimiento de la oponencia, que permitió hacer cuenca en la mano para poder abrevar erguidos y mantener dominio sobre el espacio y disminuir las probabilidades de ser atacados por los predadores en el abrevadero. Y además obligó a que ascendiera progresivamente la laringe y pudiéramos construir un aparato fonador tan eficiente como el que tenemos, que finalmente determinó unas evoluciones en los cerebros que generaron los idiomas. Sin embargo, hay muchos lingüistas y además tienen muchas razones de carácter neurofisiológico y de carácter fonético que afirman que todos los idiomas son onomatopéyicos y son prácticamente iguales,
que lo único que hace que no podamos hablar todos los idiomas y entendernos de manera universal es la compleja socialización que hemos hecho para rechazar a los que consideramos que son diferentes. Creo que es tiempo suficiente de conversar acerca del miembro superior, es tiempo suficiente de conversar acerca de la condición mecánica funcional de la mano. En la próxima entrega, el próximo viernes, trataremos de hablar acerca de la condición estética y de cuidado de las manos, que es importantísimo para todas estas personas como nosotros que trabajamos con las manos. Espero que tengan una muy feliz noche, que pasen un magnífico fin de semana. No olviden compartir estos videos con sus amigos. No olviden comentar estos daticos especiales acerca de nuestro desarrollo filogenético con la gente a la que aman para interesar a las personas en la autocrítica y en el autocuidado. No olviden cuidarse y evitar contagiarse para evitar contagiar a los demás. Que tengan un feliz fin de semana. @doc.cata oficial en Instagram, doccata y doccata oficial en Facebook y Catalina Ucros Vega en YouTube. Compartan los videos. Es clave que las cosas no se queden guardadas para uno solo. El que se muere sin contar lo que sabe, ese verdaderamente se muere. Feliz noche, feliz fin de semana.